Me asomé por la rendija de la puerta doble de la cava. Pensé que el olor metálico era por algún vino viejo que se había roto, pero lo que vi me paralizó el corazón. Los empresarios más poderosos de la ciudad, esos que salen en las noticias, estaban hincados en el suelo de piedra, sin camisas, con la piel marcada con símbolos rojos. En medio de ellos, sobre la mesa de mármol, no había comida. Había una criatura de piel grisácea y cuernos cortos que devoraba algo que prefiero no describir, mientras los hombres le acercaban sus manos para que la bestia las lamería con una lengua bífida, sellando lo que sea que le habían ido a pedir esa noche. Muy buenas noches, comunidad. Todos sabemos que el poder corrompe, pero pocas veces nos preguntamos hasta qué nivel de oscuridad están dispuestos a bajar aquellos que lo tienen todo para no perderlo nunca. Hoy les presentamos una selección de historias que de verdad los van a dejar con una sensación de terror, de náuseas y de muchísima desconfianza hacia las instituciones que nos rodean. Créanme cuando les digo que esta noche van a entender que las sectas no siempre están en lugares apartados. A veces están en las casonas más lujosas de sus ciudades. Hay historias de iglesias que ocultan templos subterráneos, de internados con reglas macabras y de cenas de gala donde el invitado de honor no es de este mundo. Al final, ¿qué es real o no? Es una opinión que solo es de ustedes. Iniciamos con los relatos de hoy. Ya no hay marcha atrás. Ya estás entrando en los siguientes relatos de esta noche. Un saludo a la comunidad si esta historia se publica. Mi nombre es Ricardo y esto me pasó hace unos 10 años, cuando trabajaba para una de las empresas de catering más exclusivas de Querétaro. Atendíamos bodas de políticos, cenas de embajadores y eventos privados en haciendas que ni siquiera aparecen en los mapas. Un sábado nos contrataron para una cena de hermandad en una propiedad inmensa a las afueras de la ciudad. El pago era 3 veces mayor a lo normal, pero la condición era estricta. Nos quitaron los celulares al entrar, firmamos un contrato de confidencialidad y teníamos prohibido hablar o mirar a los ojos a los invitados. Llegaron camionetas blindadas negras, una tras otra. Bajaban hombres de traje carísimo, dueños de constructoras, magistrados y un par de rostros que yo había visto en campañas políticas. Todo parecía una reunión de negocios normal, hasta que dieron las 12 de la noche. El dueño de la hacienda nos ordenó a todos los meseros que nos quedáramos en la cocina y que bajo ninguna circunstancia saliéramos al jardín o a la cava. Pero yo, por la pura imprudencia de la juventud y porque se me olvidó entregar una charola de copas, decidí salir por el pasillo de servicio que conectaba con la cava subterránea. El aire ahí abajo estaba pesadísimo. Olía a azufre, a incienso barato y a sangre. Escuché unos cánticos en un tono bajísimo, una voz que no parecía humana dirigiendo una especie de rezo en un idioma que me erizó los pelos de los brazos. Me asomé por la rendija de la puerta de madera. En el centro de la cava, rodeados de cientos de botellas de vino, estaban estos hombres poderosos. Ya no tenían sus sacos ni sus corbatas. Estaban hincados en el suelo, con el torso desnudo. Sus espaldas estaban cortadas con navajas, formando símbolos que parecían ojos o estrellas invertidas. En la mesa principal, bajo la luz de unas veladoras negras, estaba eso. Era una entidad de poco más de 1 metro de altura, pero con una musculatura deforme. Su piel era de un color gris cenizo y tenía unos cuernos pequeños, como de chivo, que le salían de la frente. Sus ojos eran 2 rendijas amarillas que brillaban con una maldad que no puedo explicar. Esa cosa estaba comiendo carne cruda directamente de una batea de plata. Vi como uno de los empresarios, un hombre que yo sabía que era dueño de media ciudad, se acercó temblando, puso su mano sobre la mesa y la criatura le lamió la palma con una lengua larga y dividida en 2. El hombre cerró los ojos, con una expresión de éxtasis y terror al mismo tiempo, mientras murmuraba: «Gracias, Señor, que mi fortuna nunca se acabe». Del susto, solté la charola que traía. El ruido del metal chocando contra la piedra resonó en toda la cava. El silencio que siguió fue absoluto. La criatura dejó de comer y giró el cuello casi 180 grados hacia la puerta. Les juro por lo más sagrado que esa cosa me vio. Me sonrió enseñando filas de dientes afilados y amarillos.
No esperé a que me atraparan. Corrí como loco por el pasillo de servicio, salté la barda trasera de los matorrales. No regresé por mi paga, no regresé por mi celular. A los pocos días, la empresa de catering cerró de la nada. Mis compañeros desaparecieron o simplemente dejaron de contestarme. Yo me mudé de estado y jamás volví a trabajar en eventos privados. Cada vez que veo a un político o a un gran empresario sonreír en la televisión, no puedo evitar ver esa misma sonrisa macabra de la bestia en la cava y me pregunto cuánta sangre tuvieron que ofrecer para llegar a donde están. Buenas noches. Gracias por escuchar. ¿Qué opinas de lo que nos acaba de contar Ricardo? ¿Es algo en lo que crees o puedes creer o no? A mí me deja una sensación de vacío absoluto. Siempre nos dicen que el éxito es fruto del esfuerzo, pero historias como esta nos sugieren que hay un atajo oscuro, un contrato que se firma en sótanos y cavas donde la moral se intercambia por poder. Lo más aterrador no es la criatura, sino saber que quienes rigen nuestras vidas le rinden culto en la madrugada. Pero ahora cambiamos de tema y continuamos con más historias de sectas y cultos ocultos en nuestras propias colonias. Hola a todos en la comunidad. Mi nombre es Hugo y esto que les voy a contar me pasó en una colonia popular de Guadalajara hace unos 4 años. En la esquina de mi cuadra había una pequeña capilla. De día era un templo católico muy normal, de esos donde la gente va a misa los domingos, bautiza a sus hijos y las señoras de la colonia se juntan a rezar el rosario por las tardes. Mis vecinos de enfrente, un matrimonio ya mayor, don Tomás y doña Clara, eran los encargados de cuidar. Eran personas aparentemente intachables. Siempre vestían muy propios, ayudaban a la gente y hablaban con mucha propiedad. Lo raro empezó cuando me mudé al cuarto de la azotea de mi casa. Desde mi ventana tenía una vista directa hacia la calle y hacia la entrada lateral de la capilla. Como yo sufría de un insomnio terrible en esa época, me la pasaba despierto casi toda la noche viendo la televisión o asomado a la ventana. Así fue como me di cuenta de que todos los martes y viernes, exactamente a las 2:45 de la madrugada, don Tomás y doña Clara salían de su casa. Caminaban muy despacio, mirando hacia todos lados y se metían a la capilla por la puerta lateral. Al principio pensé que iban a limpiar o a preparar algo para el día siguiente, pero una noche noté algo más. No iban solos. Minutos después de que ellos entraban, empezaban a llegar coches de lujo, de esos que nunca se veían en mi colonia. Se estacionaban lejos y de ellos bajaban personas vestidas con túnicas oscuras que les cubrían la cabeza. Todos entraban en silencio absoluto por la misma puerta lateral. Una madrugada de octubre, la curiosidad me carcomió por completo. Esperé a que entrara el último grupo, bajé las escaleras de mi casa sin hacer ruido y caminé hacia la capilla rodeado por la negrura de la noche. La puerta lateral estaba entornada, no le habían puesto el cerrojo. Empujé la madera con mucho cuidado y me metí. Adentro, las bancas de la iglesia estaban completamente vacías, pero se escuchaba un zumbido, un cántico rezado por muchas voces que venía desde el fondo, justo detrás del altar principal, donde estaba la sacristía. Caminé de puntitas por el pasillo central tapándome con la oscuridad de las columnas. Cuando llegué a la sacristía, vi que había una trampilla en el suelo que yo nunca había notado de día. De ahí bajaba una escalera de caracol hacia un sótano subterráneo. El olor que subía de ahí era insoportable. Apestaba a incienso de copal quemado, a sangre y a sudor rancio. Me asomé con mucho cuidado por el borde de la trampilla hacia el sótano. El lugar era inmenso, mucho más grande que la capilla de arriba. Las paredes estaban pintadas de negro y el piso estaba lleno de veladoras rojas que formaban una estrella inmensa. En el centro, las personas de las túnicas estaban hincadas con los rostros pegados al cemento. Frente a ellos, donde debería estar un crucifijo, había una cruz invertida de madera vieja y amarrado a ella, el cadáver fresco de un chivo negro al que le escurría la sangre en una batea de bronce. Don Tomás estaba de pie frente a la batea, pero ya no era el vecino amable de la cuadra. Tenía los ojos desorbitados y sostenía un cáliz de plata. Empezó a gritar palabras en un idioma horrible, fuerte, con una furia que le hacía escupir al hablar.
De repente, las veladoras del sótano se agitaron violentamente y una sombra inmensa empezó a materializarse detrás de la cruz invertida. No era una sombra normal. Tenía la silueta perfectamente definida de un hombre con cuernos largos que se doblaban hacia atrás. Al ver esa aberración, don Tomás se giró hacia los feligreses y gritó: «El maestro pide una ofrenda viva para limpiar el templo». Del terror, pero mi bota resbaló con el borde de la madera de la trampilla y provoqué que una veladora que estaba cerca cayera por las escaleras de caracol, haciendo un ruido metálico al rebotar contra los escalones. El cántico se detuvo en seco. Abajo se hizo un silencio sepulcral. Escuché la voz de doña Clara, fría y cortante, que gritó desde el sótano: «¡Hay un profano arriba! ¡Acuéstenlo en el altar!». Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me levanté y corrí con todas mis fuerzas por el pasillo de la capilla a oscuras. Detrás de mí escuché cómo se abría la trampilla y el sonido de varias personas subiendo corriendo, arrastrando sus túnicas por el suelo. Logré salir a la calle, corrí las 2 cuadras hasta mi casa, me metí y le puse todos los seguros a la puerta principal. Me subí a mi cuarto temblando, me encerré y me quedé pegado a la ventana viendo hacia la calle. Unos minutos después vi salir a don Tomás y a doña Clara de la capilla. Caminaron de regreso a su casa con una calma que me dio más terror que el ritual mismo. Antes de entrar a su porche, don Tomás se detuvo a la mitad. Giró lentamente la cabeza hacia arriba, miró directamente hacia la ventana de mi cuarto y se llevó el dedo índice a los labios, haciéndome la señal de que me quedara callado. Al día siguiente, le rogué a mis papás que nos mudáramos. Les inventé que me habían amenazado unos pandilleros de la otra cuadra. Afortunadamente mi papá ya tenía planes de cambiar de zona y nos fuimos al mes siguiente. La capilla sigue ahí y don Tomás y doña Clara siguen saliendo en las fotos de las kermeses de la colonia como los vecinos más bondadosos. A veces me pregunto, ¿a cuánta gente inocente le habrán hecho daño en ese sótano bajo la promesa de bendiciones de un Dios, cuando en realidad le estaban rindiendo culto al mismísimo demonio? Buenas noches. Gracias por escuchar. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Es algo en lo que crees o puedes creer o no? A mí siempre me ha parecido una de las ironías más aterradoras de nuestra sociedad. La gente que más aparenta bondad, la que se la pasa metida en los templos señalando los pecados de los demás, a veces es la que esconde la maldad más pura y retorcida en la madrugada. Las sectas no siempre se esconden en cuevas o montes apartados. Muchas veces utilizan los mismos lugares sagrados para burlarse de las creencias de la gente y alimentar a sus demonios a la sombra del vecindario. Pero ahora cambiamos de tema y continuamos con nuestra última historia de esta noche. Hola a todos en la comunidad. Mi nombre es Valeria y esto que les voy a relatar pasó hace unos 15 años. Fui becada en un internado para señoritas muy exclusivo a las afueras de la ciudad de Puebla. Era un colegio carísimo, de esos que están instalados en exconventos coloniales inmensos, con techos altísimos, pasillos de piedra y jardines que parecen laberintos. Ahí estudiaban las hijas de los políticos más pesados y de los empresarios intocables del país. Yo venía de una familia humilde, así que me sentía completamente fuera de lugar. Las monjas y las maestras que dirigían el lugar eran mujeres de una rectitud que daba miedo, siempre vestidas de colores oscuros, con miradas muy frías. Había una regla que no se podía romper por ningún motivo. Todos los días a las 9 de la noche en punto, después de la cena, nos hacían tomar una taza de un té muy espeso. Nos decían que era una infusión de hierbas para calmar los nervios por la presión de los estudios y para asegurar un buen descanso. El té sabía a tierra, amargo como a raíz rancia. Después de tomarlo, caías en un sueño tan profundo que parecía que te desconectaban del mundo. No soñabas, no te movías, amanecías en la misma posición. A mi tercera semana ahí me empezó a dar pánico tomarlo. Sentía que me estaba robando la energía. Andaba todo el día como zombie. Así que una noche de jueves, fingí darle un trago a mi taza y cuando la celadora se dio la vuelta, vacié el líquido en una maceta que estaba en el pasillo. Me fui a mi cama y me hice la dormida. Mis compañeras de cuarto, 3 niñas de familias millonarias, cayeron rendidas a los 5 minutos.
Su respiración se volvió pesadísima, casi antinatural. Eran las 3 de la mañana cuando escuché que quitaron el cerrojo de nuestra puerta por fuera. Mantuve los ojos casi cerrados, asomándome solo por una rendija de mis pestañas. Entraron la directora del internado y 2 mujeres más. Traían puestas unas túnicas de terciopelo negro con bordados rojos en las mangas. No hablaron. Se acercaron a las camas de mis compañeras y, con una fuerza que no correspondía a mujeres de su edad, las levantaron en peso. Las niñas no se despertaron, estaban completamente flácidas como muñecas de trapo. Cuando una de las mujeres se acercó a mi cama, el corazón me latía tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar, pero la directora la detuvo tomándola del hombro y le susurró: «A la becada no, el maestro solo quiere sangre de linaje esta noche». Salieron del cuarto cargando a mis compañeras y dejaron la puerta junta. El terror me decía que me quedara en la cama, pero mi instinto de supervivencia me obligó a levantarme. Quería saber a dónde las llevaban. Salí descalza al pasillo de piedra. Estaba helado. Seguí el rastro de las túnicas a lo lejos, bajando por las escaleras principales hasta llegar al patio trasero que conectaba con la capilla vieja del ex convento. La puerta de madera pesada estaba abierta. Me escondí detrás de una de las columnas del patio y me asomé. El interior de la capilla no tenía bancas. Avientos de veladoras negras iluminaban el piso, donde habían trazado símbolos esotéricos gigantescos con polvo blanco. Alrededor estaban paradas decenas de personas con las mismas túnicas negras. Reconocí los rostros de algunos de los padres de las niñas, senadores, dueños de televisoras, banqueros. En el centro del lugar, sobre un altar de piedra, estaban acostadas mis compañeras, profundamente dormidas. La directora se paró frente al altar, levantó los brazos y empezó a recitar un cántico en latín mezclado con sonidos guturales, asquerosos. Y entonces, la temperatura bajó de golpe. Del techo de la cúpula empezó a descender una oscuridad que no era normal. Era como humo negro, espeso, que apestaba a carne podrida y azufre. Esa sombra tomó la forma de una criatura altísima, raquítica, con unas extremidades larguísimas que terminaban en garras. No tenía rostro, solo un hueco negro donde debía estar la cara. Esa abominación bajó hasta el altar, se inclinó sobre una de mis compañeras y le sopló directamente en la boca. Luego, con una de sus garras, le hizo un pequeño corte en el cuello y lamió la sangre que brotó. Los padres de las niñas, en lugar de horrorizarse, estaban hincados, llorando de devoción y agradeciendo en voz baja. Estaban ofreciendo a sus propias hijas para que esa cosa las marcara, para que las vaciara por dentro y las llenara con su influencia, asegurando así que el linaje de poder y riqueza de sus familias nunca terminara. No pude ver más. El estómago se me revolvió y salí corriendo hacia mi cuarto tapándome la boca. Hice mis maletas temblando en la oscuridad. En cuanto empezó a clarear a las 6 de la mañana, caminé directo a la entrada principal, le dije al velador que mi papá había tenido un accidente y salí corriendo por la carretera hasta que un camión me levantó. Renuncié a la beca y jamás contesté las llamadas del colegio. Años después vi en las revistas de sociales a aquellas compañeras de cuarto. Hoy son mujeres poderosas, directoras de empresas, esposas de políticos. Salen sonriendo en las fotos, rodeadas de lujos, pero yo no puedo evitar mirar sus cuellos buscando la cicatriz y me aterra pensar que detrás de esos ojos perfectos y vacíos, lo que realmente está mirando es el demonio que las reclamó esa madrugada. Buenas noches. Gracias por escuchar. Y esta noche quiero preguntarles directamente, ¿qué opinan de esta última historia? A mí me deja una reflexión verdaderamente cruda. A veces miramos con envidia la vida de la alta sociedad, esas cunas de oro donde parece que el sufrimiento no existe. Pero historias como esta nos revelan que el precio de pertenecer a esa élite puede ser el más alto de todos. ¿De qué sirve heredar el mundo si para hacerlo tienes que entregar tu alma y tu voluntad en una capilla a oscuras antes de siquiera tener la edad para entender lo que firmaste? Las verdaderas sectas no son las que salen en las películas, son las que financian el mundo en el que vivimos. Y con esta inquietante historia cerramos nuestra sesión de esta noche. Si estos relatos sobre pactos oscuros, sectas ocultas entre la élite y altares de sangre,
les hicieron sentir un escalofrío o pensar 2 veces sobre quiénes son realmente las personas que tienen el poder, por favor dejen su pulgar arriba y compartan el video. Su apoyo es el motor que mantiene viva a esta comunidad y nos permite seguir explorando los rincones más profundos y asfixiantes de la naturaleza humana. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio. Recuerda que en la descripción del video encontrarás nuestro correo electrónico. Escríbenos tu historia. Si alguna vez descubriste un secreto macabro en tu lugar de trabajo o fuiste testigo de algo que desafía toda explicación, queremos leerte. Nosotros leemos cada mensaje porque este espacio se construye con lo que ustedes viven allá afuera en la oscuridad. Por hoy, ya pueden encender las luces. Revisen bien qué es lo que les dan a beber para calmar los nervios. Y, si alguna vez los invitan a un evento exclusivo donde les prohíben llevar celular, mejor den las gracias y den la media vuelta. Que tengan muy buenas noches.